The Wild Project. En México se escucha desde hace años mucho la palabra narcotráfico. Aquí en España y en Europa nos llega, ¿no? Que cada vez hay más problemas. Yo tengo muchos seguidores mexicanos, he estado en México varias veces, y cada vez llega como que hay más cárteles, más narcotráfico, más muertes, desapariciones. ¿Esto es verdad? ¿Hasta qué punto el narcotráfico es importante y peligroso en México a día de hoy? Mira, el narcotráfico tiene desde, creo que antes de la década de los 90, no sabré decirte desde qué década está este tema, pero cuando se hace más fuerte es a partir del sexenio del presidente Felipe Calderón. Es cuando llega este presidente y declara la guerra al narcotráfico. Y a partir de ese momento, lo que ustedes ven en la tele es cierto absolutamente, y se le podrá decir que hasta más, porque de una u otra forma se censuran las noticias. Llega al extremo de que hay noticias que llegan a ser censuradas para no dañar la imagen del país, pero es cierto, hay muchísima violencia, pero no es en todo el país. Uh-huh. Hay ciertos estados que son muy conflictivos, como Tamaulipas, porque es frontera con los Estados Unidos y es paso obligado, y toda la gente quiere tener un pedacito de esa frontera para poder cruzar sus sustancias prohibidas que ellos tienen. Sinaloa es un estado que ya de por sí tiene muy arraigada la narcocultura. A la gente para ellos desde pequeños es normal aspirar a ser un narcotraficante. Hay ciertos estados que sí son conflictivos por su importancia, quizá geográfica, quizá política, comercial, son importantes, los puertos son importantes, pero lo más conflictivo, como te digo, para mí es Tamaulipas, es de lo que siempre está en el foco rojo. Ya los demás estados, es cierto, están los narcotraficantes, lo están, y más que nada los sicarios, porque los grandes capos muy poco se meten o muy poco los ves. Los que están ahí peleando son sus pistoleros, son los que pelean las plazas. No se meten con la gente, no siempre se mete con la gente. ¿No? Esto también hay que hablarle sinceramente a las personas. Mientras tú no te metas con ellos no te van a hacer absolutamente nada. Hay estados que, por desgracia, es cierto, hay estados en los que ellos se encargan de la seguridad porque la policía pues es incompetente en muchos estados, y ellos no permiten el robo, ellos no permiten el secuestro, las violaciones, pero no son todos, porque hay muchísimos cárteles. Hay cárteles, como en su momento estaban los Zetas, que ellos pedían plaza hasta la persona que vendía dulces en la calle, le pedían una plaza, aunque sea 10 pesos, pero por hacer la maldad pedían $1 a lo mejor. Pero hay otros que no. Ellos no permiten ciertas actividades. Pero mientras que no te metas con ellos o no estés en malos pasos, no tienes algún problema por ese lado. Pero ya hablando como militares que estás peleando, ya hablando como policía que estás peleando en contra de ellos, pues sí, vas a tener alguna repercusión porque no los dejas trabajar. Pero hay gente que de verdad le gusta esta temática, de que lo tienen muy arraigado por cultura. Y desgraciadamente el narcotráfico es cultura en México. Desgraciadamente a la gente le gusta ver novelas, sus narconovelas, no sé si lo has visto, que se ha puesto mucho de moda. La música, yo estoy en contra de eso porque al final es poner música, es poner algo que va a entrar en la cabeza de las personas y se les va a hacer lo más normal decir quiero ser narcotraficante. Blanquear un poco el narcotráfico, ¿no? Exactamente, pero lo que la gente no se pone a analizar, Jordi, es de que escuchan corridos de que no, que vamos a ir a cerrar hoteles y carros del año y mujeres a mis lados, pero lo que la gente no se pone a ver es de que habla de las personas, de aquellos capos que están muy arriba dentro del narcotráfico, y ellos dicen, no, yo también quiero hacer lo mismo. Yo también quiero andar con carros del año y... Con mujeres guapas y de dinero y claro. Y resulta que se meten a eso, pero es como todo, Jordi. Si entras desde lo más bajo y recibiendo sueldos muy bajos. Aquellos que traen carros o camionetas son vehículos robados y andan 6, 7 personas en un vehículo y completamente armados porque andan de sicarios. No es porque se anden paseando o anden de pasión en algún carro ostentoso. Entonces, es parte del engaño de esa música. No van a ingresar y tener todo eso. Claro. Si bien les va,
a lo mejor viven unos cuantos años y los van a matar, porque en eso terminan la gran mayoría de pistoleros. Son muy pocos los que sobresalen y llegan a tener algún puesto importante dentro de estas células del crimen organizado, dentro de estos cárteles, pero es poca la gente, de 10 a lo mejor uno o ni uno termina estando en ese lugar, pero se van con estos engaños, estas narconovelas, esta música que alaba el narcotráfico. Ujú. Entonces, para mí esto se me hace mal y el gobierno permite que todo esto pase. ¿Por qué el gobierno permite que pase esto? Porque el gobierno no le toma la importancia que le debe tomar al narcotráfico. El gobierno va a actuar hasta que ya o el vecino la va a hacer de pedo o va a llamar la atención como lo han hecho algunos presidentes. Ujú. Es cuando supuestamente el gobierno actúa. Porque ya cuando estás ahí te das cuenta que no todo es como te imaginas. No todo es este, a favor del bienestar de la gente. Todo esto es político. Y si te mandan a combatir a lo mejor a X cártel, ya después te vas dando cuenta y sacas tus conclusiones y dices, a ver, porque yo lo reconozco, yo lo dije en algún video, desgraciadamente, yo me di cuenta que en el sexenio del presidente Calderón no se atacaba al cártel de Sinaloa. Muy poco se atacó al cártel de Sinaloa, pero sí a todos los contrarios. Para mí era todos contra los Zetas, pero muy poco se actuó contra Sinaloa.